Hola y bienvenidos a otro video tutorial. El primer ejemplo que se va a realizar es el que se muestra en esta imagen, un pulsador o interruptor conectado en el terminal 10, que es el bit 3 del puerto A, activará un diodo LED conectado en el terminal 26 que es el bit 15 del puerto B. El microcontrolador hará la función de puente, y el objetivo de este ejercicio es solamente familiarizarse con las herramientas que se va a utilizar. Se puede observar que no se utilizará un cristal oscilador, es decir, voy a utilizar el oscilador interno de 8 MHz. El canal de programación IC que utilizaré será el 2. También solo utilizaré los capacitores para eliminar el ruido. En los terminales de alimentación, los filtros T, mencionados en el anterior video, es recomendable cuando se construya un PCB para un producto comercial, y el terminal de reinicio utiliza la configuración, y los valores de resistencias y capacitor, recomendados por el fabricante. En una placa de prototipos, también denominada protoboard, he colocado lo necesario para este ejemplo. En esta parte tenemos una placa que es un convertidor USB a UART, pero su función principal en este ejemplo es obtener 5 voltios para el circuito desde mi PC. En esta parte tenemos un regulador LDO, que convierte los 5 voltios de corriente continua a 3.3 voltios. Acá está el microcontrolador, el sistema de reinicio por energización, sus capacitores de filtro, el capacitor de 10 microfaradios, el bus ICD para programar y depurar el código, el diodo LED que se va a activar y el pulsador. Aquí tenemos el MPLAB-X abierto. Como indiqué en el video anterior, no es mi intención enseñar desde cero este software ni el compilador XC32. Dejo nuevamente en la descripción del video, tutoriales de otros canales de YouTube con respecto a estos temas. A continuación, vamos a File, o Archivo y damos un clic en Nuevo Proyecto. Escogemos Standalone Project, es decir un proyecto sin depender de otras herramientas, ya que este ejemplo va a ser en bare metal. Presionamos Next. Escogemos el tipo de microcontrolador PIC32, y en dispositivo podemos buscar o escribir el nombre del microcontrolador que deseamos utilizar. Luego escogemos el tipo de compilador. Para este proyecto trabajaré con la versión 4.0.0 de XC32. Luego escojo el lugar donde residirá el proyecto. Es buena práctica que cada proyecto esté dentro de una subcarpeta. Para este caso tanto la carpeta y el nombre será el mismo. Se puede observar que se ha creado un proyecto vacío con todas las carpetas lógicas que son necesarias. Nótese que al crear el proyecto está marcado como principal, ya que su nombre está en negrilla. Dando clic derecho sobre el proyecto, podemos marcar la opción Unset como proyecto principal y su nombre no estará en negrilla. Nuevamente lo marcamos como principal, ya que es con el que vamos a trabajar. Como es un proyecto vacío, necesitamos agregar el archivo que contendrá la función main o principal de todo proyecto en lenguaje C. Damos clic en la carpeta lógica Source Files y escogemos New, y luego escogemos la opción para agregar un nuevo archivo de tipo C. Al nuevo archivo ponemos el nombre main y finalmente, MPLAB-X nos ha creado un archivo con algunas plantillas a manera de ejemplo. Yo prefiero borrarlas y escribir aquí la función main que es de tipo int. Guardamos el archivo y podemos realizar una compilación la cual no debe generar errores, y de esa manera se verifica que todo el proyecto esté bien. Lo que primero voy a realizar es la calibración de los bits de configuración of USIS. Doy clic en la barra superior, en la opción Windows y selecciono Target Memory Views y selecciono bits de configuración. Se abre una nueva opción en la parte inferior donde se muestre todas las palabras de configuración del microcontrolador con sus respectivos bits. En la primera palabra del CF3, está la opción User ID, como se indicó antes, permite guardar un número único que puede ser para identificación del hardware. Los otros bits que están relacionados con el remapeo de los terminales y calibración de periféricos, no son importantes en este proyecto ya que solo se utilizará los puertos del microcontrolador. La segunda palabra de configuración, DCFG2, es importante analizarla ya que está relacionada con el oscilador. Mi objetivo es trabajar con el oscilador interno de 8 MHz, pero deseo que el CPU del microcontrolador funcione a su máxima velocidad que es 50 MHz, para lo cual la señal del oscilador interno debe ser amplificada. Antes de que la señal pase al multiplicador de frecuencia PLL, esta debe estar comprendida en un rango de entre 4 a 5 MHz, por lo tanto, la señal del oscilador interno de 8 MHz deberá ser dividida, y el mejor valor será para 2. Esta división depende de los bits FPLL-DIF. Así que procedemos a calibrar estos bits para un valor de 2. Una vez conseguido una frecuencia de 4 MHz, esta debe pasar por el multiplicador de frecuencia, PLL, como se muestra en esta imagen. Las constantes por la que se puede multiplicar la frecuencia de 4 MHz van desde 15 a 24, en pasos de 1. De esa manera se obtienen frecuencias desde 60 a 96 MHz. Esta nueva frecuencia debe dividirse por el bloque PLL o DIV,
pero como se muestra en esta imagen, los posibles valores para conseguir 50 MHz no son valores enteros, y el rango de valores de división va desde 1 a 256 en pasos de 2 elevado a la n, es decir 1, 2, 4, 8, etc. Por lo tanto, con 4 MHz no se puede alcanzar 50 MHz, puede ser un valor cercado, es decir multiplicarlo por 24 para conseguir 96 MHz, y dividir para 2 para conseguir 48 MHz. Así que en el MPLAB procedo a calibrar el multiplicador por 24, y el divisor por 2 para conseguir 48 MHz. Si deseamos conseguir los 50 MHz, es necesario utilizar un cristal u oscilador externo de 10 MHz. Con el primer divisor conseguiríamos 5 MHz, y multiplicados por 20 y dividido para 2, se conseguiría tal objetivo. El siguiente paso es configurar los bits de del CFG1, los primeros bits son FNOSC. Si usted revisa las hojas de datos, estos bits se refieren al tipo de oscilador que el microcontrolador utilizará. Como se puede apreciar en esta imagen, existe varias opciones de oscilador interno, sobre todo para el de 8 MHz interno que como se mencionó en el video anterior, se llama fast o rápido. Pero la opción que nos conviene es esta, ya que corresponde cuando es modificada con el módulo PLL, así que configuramos estos bits para la opción FRC, PLL. El bit FSOSC Enable permite habilitar al oscilador externo secundario, pero debido a que no se va a usar, lo deshabilito. Como mencioné en el video anterior, el bit ISO permite al CPU arrancar con el oscilador interno y luego conmutar al oscilador externo, pero para este ejemplo no se utiliza. Los bits post-CMOD permiten escoger una variedad de osciladores externos o en este ejemplo, ninguno o deshabilitado. El bit OSCI o FNC permite habilitar la salida física OSFEO como salida del oscilador. También la mantenemos deshabilitada. Los siguientes bits, FPV-DIV, permiten obtener la frecuencia de reloj para los periféricos que es un múltiplo de la frecuencia del sistema o principal, y aunque no se va a utilizar periféricos en este ejemplo, la configuraré para que sea igual a 48 MHz, es decir la dividiré para 1. Los bits FCKSM, permiten habilitar al módulo que monitorea el reloj del sistema, y puede conmutar a cualquiera de los osciladores secundarios, en caso de una anomalía. Para este ejemplo no se va a utilizar, y el monitoreo y la conmutación estarán deshabilitadas. Los bits WDTPS, permite configurar el post-escalamiento del oscilador del perro guardián, el cual lo configuro para 2 segundos aproximadamente. El modo de ventana para el perro guardián no lo voy a utilizar, entonces los bits WinDisc permanecen en apagado, WDTN. Activa al perro guardián y los que controlan el tamaño de la ventana son irrelevantes ya que no se utilizará dicho modo. Un consejo es que en todo sistema embebido es aconsejable siempre utilizar el perro guardián ya que ningún código es 100% confiable. Y sobre todo mientras más complejo sea y también existe la posibilidad, aunque sea muy pequeña, que cualquier interferencia eléctrica altere el contador de programa del CPU, y salta a una región vacía o realice una operación errónea. La última palabra de configuración, tiene los siguientes bits. JTAGgen, que habilita el uso de un programador y depurador JTAG, que no lo utilizo y por lo tanto el bit está en apagado. Los bits IFSL, permiten escoger el canal del bus IFD, que va a ser el 2. La protección contra escritura de la memoria de programa y bootloader no es importante aún, y la protección contra lectura de un programador es buena idea siempre habilitarla para no olvidarnos de proteger la propiedad intelectual de nuestro proyecto. Finalizada la configuración de los fuses, presionamos el botón que permite generar el código de la configuración, y aparece otra ventana con la fuente de dicha configuración. Seleccionamos todo el código y lo pegamos en el archivo main y guardamos el proyecto. En el video anterior se mencionó otro registro de configuración, el CFG-CON, que no apareció donde se configuró los fuses. La razón es que es un registro en memoria RAM a diferencia de los otros que están en la memoria flash de programa. Al estar en memoria RAM, es necesario configurarlo por programación. Esto será la primera parte del código firmware, y lo que primero debemos realizar es deshabilitar las líneas del JTAG, aunque dicho módulo está deshabilitado en los fuses. Para utilizar los terminales o pins que utiliza el mencionado módulo, es necesario deshabilitar también con este registro. Esto implica que su bit JTAGgen esté en cero lógico. La manera para acceder a uno o varios bits de un registro, es como se muestra en esta imagen, es decir el nombre del registro junto a la palabra bits, un punto y el nombre del bit o bits. Para nuestro caso sería CFG-CON, bits, punto, el CFG-CON y esto escribimos en la función main. El siguiente paso es configurar los terminales que se van a utilizar como digitales, independientemente si son salidas o entradas, en las hojas de datos del microcontrolador.
se indica que los terminales por defecto están configurados como entradas y de tipo analógico. Los registros que controlan esa configuración se denominan Ansel. Para el puerto A, sería Ansel A, para el puerto B, Ansel B, etc. Para configurar un terminal como digital, el bit del registro Ansel asociado al bit del puerto, debe pasar a cero lógico. Para el ejemplo de este video, el bit 3 del puerto A no puede ser entrada analógica, así que por defecto ya es digital y no es necesario configurarlo. Solo el bit 15 del puerto B necesita esta calibración, y lo hacemos en el archivo main en mplabx. El registro tris configura los terminales de un puerto como entrada o salida. Si un bit está en uno lógico en un registro tris, el terminal asociado del puerto será entrada, caso contrario será una salida. Por defecto todos los bits de todos los registros tris están configurados como entradas, pero para el bit 3 del puerto A, aunque no es necesario configurarlo, lo hago a manera didáctica, mientras que el bit 15 del puerto B es necesario que sea salida. Cada terminal posee internamente una resistencia de pull-up y pull-down, que pueden ser habilitadas con los registros CNPU y CNPD, respectivamente. Para la entrada que se utilizará con el pulsador, se podría utilizar la resistencia de pull-up en lugar de la resistencia externa de 10K. Pero para este ejemplo no utilizará dichas resistencias internas. De igual manera, para la salida es necesario deshabilitar ambas resistencias internas como se indica en las hojas de datos, y la deshabilitación se realiza escribiendo cero lógico en los bits que corresponden a cada bit del puerto. Luego escribimos un lazo infinito en el cual se ejecutará todos los procesos o tareas que deseamos que el CPU del microcontrolador realice. Este lazo se denomina superlazo o lazo principal. La función principal o main debe retornar un valor, según la norma del lenguaje C, aunque nunca alcance dicha instrucción de retorno. En el lazo principal debemos reiniciar el perro guardián, ya que recuerde, que está activado por los bits de configuración of uses, escribiendo uno lógico en el bit WDTCLR, del registro WDTCON. El temporizador del perro guardián es reiniciado, así que escribimos esta instrucción en el lazo while infinito en la función main. Ahora estoy listo para escribir el código del proyecto. Podría bien simplemente leer el estado del bit 3 del puerto A, y pasarlo directamente al bit 15 del puerto B. Recuerde que para leer el estado de un bit de un puerto se utiliza port, y para escribir un estado en un bit, se utiliza lat, pero para hacerlo más didáctico, utilizaré un conditional if para determinar el estado del bit 3 del puerto A. Y en función de eso cambiaré el estado del bit 15 del puerto B. En este momento podemos compilar el proyecto para verificar que no exista un error en el código que se ha escrito. Como recomendación, es saludable que cada vez que añadamos o modifiquemos pequeñas porciones del código de un proyecto, realizar una compilación del mismo para ir descartando errores de poco en poco. Antes de descargar el proyecto al hardware, y por esta ocasión utilizaré el simulador, ya que es mejor depurar en código con el microcontrolador. En la barra superior, damos un clic en depurar el proyecto principal. Aparece una ventana que nos solicita el tipo de herramienta para depuración y escogemos el simulador. El proyecto se compila para depuración y luego el proyecto se está ejecutando. Para colocar un punto de ruptura, debemos poner pausa. Yo lo pongo en la instrucción if. Con F5 reanudo la simulación, y el punto de ruptura es alcanzado y al presionar F8, se ejecuta la instrucción que pone en uno lógico el pin 15 del puerto B. En la pestaña Variables, se puede agregar el registro lat-b, para ver o conocer el estado del bit 15. Nuevamente reanudamos la simulación presionando la tecla F7 o F8, y de esa manera podríamos observar cómo los registros van cambiando durante la simulación. Para cambiar el estado del bit 3 del puerto A, vamos a la barra superior y seleccionamos Windows, escogemos Simulador y escogemos Estímulos. En la nueva pestaña buscamos el terminal 3 del puerto A. A la derecha escogemos la acción que deseamos que suceda. Para este caso deseamos que este terminal pase a uno lógico, y damos clic en la flecha azul a la izquierda. Presionamos F7 hasta alcanzar nuevamente la instrucción if, y podemos observar que la condición es verdadera, y el bit 15 del puerto B pasa a cero lógico. El siguiente paso será la ejecución del código en el hardware. Aquí tenemos la placa protoboard que se mencionó al inicio del video. Conecto el cable USB en el PCB mencionado para obtener energía de mi computador. Se puede observar que en el microcontrolador existe un código anterior ejecutándose, y el cual consiste en encender y apagar el LED. En las configuraciones del proyecto, cambio la herramienta de depuración que era el simulador por un ICD3, que es mi programador y depurador disponible, y en la barra superior de MPLAB, presiono el botón que permite descargar el firmware al microcontrolador. Nuevamente el proyecto se compila ya que anteriormente estaba generado el código para depuración. Cuando el programador detecta al microcontrolador,
el código anterior deja de ejecutarse ya que el terminal de reinicio es mantenido en cero lógico y luego reprogramado a la memoria flash. Listo. Ahora presiono el pulsador y se puede observar que el LED se activa. El microcontrolador hace de puente entre el pulsante y el diodo LED. Un último tema que debo mencionar es el nivel de optimización del compilador XC32. Por defecto, el proyecto se crea con la peor de las optimizaciones, es decir que el tamaño del código no se reduce, y por lo tanto la velocidad de ejecución es la más lenta. Dependiendo del tipo de licencia que se posea, se puede escoger una mejor optimización para reducir el código, y mejorar la velocidad de desempeño del mismo. En este proyecto que es muy pequeño, no se apreciará la diferencia entre los niveles de optimización y prefiero mostrarlo en el siguiente ejemplo. Hasta aquí el video. Agradezco mucho por verlo y en el siguiente explicaré varios fundamentos básicos para utilizar Harmony 3.